Apreciables hermanos y amigos que llegan a este espacio de capacitación en Internet. Yo soy Miguel Montoro, su anfitrión del canal de videos de YouTube Miguel Montoro Ministerio, desde donde tú puedes ver este pequeño curso o otros materiales. Pero también agradezco a todos los hermanos y hermanas que estén observando este material a través de cualquier reproducción en cualquier espacio de redes sociales. Muchas gracias. Este pequeño curso, esta serie de videos, es para compartir con ustedes el contenido del libro Técnicas didácticas en la educación cristiana, un excelente material para formación de maestros cristianos, talleres de maestros y cursos de enseñanza cristiana. Pero antes de entrar al contenido de este video, quisiera recordarte que en cualquier espacio de redes sociales, tú me encuentras con la imagen de perfil que estás viendo en la pantalla de color violeta, Miguel Montoro Ministerio, y con ese nombre de usuario, pero también te invito a que ingreses a mi página de internet, mministerio.webnode.mx. ¿Por qué es importante esta página? Porque ahí, como puedes ver en la pantalla, puedes encontrar el libro sobre el cual estamos conversando, Técnicas didácticas en la educación cristiana. Y ahí tú puedes leer el libro, compartirlo, comentarlo, puedes descargarlo incluso porque el material es totalmente gratuito. Pero si te resulta más fácil, déjame un mensaje en cualquiera de las cajas de comentarios que acompañan a este video y que suelen estar aquí en la parte de abajo, y con todo gusto yo te puedo hacer llegar el material. Bien, entremos en materia. Primero, haciendo un pequeño recuento, en el video anterior que encuentras en este mismo espacio, hablamos acerca del capítulo 2 de técnicas didácticas en la educación cristiana. Y el capítulo 2 tiene como título, como estás observando en la pantalla de tu lado izquierdo, cualidades del maestro cristiano. Y en ese video, en forma de resumen, aprendimos que el maestro cristiano debe tener tres cualidades. Debe ser simpático, empático y entrópico. Simpático, debe de desarrollar una personalidad que resulte atrayente para sus alumnos. Debe ser empático, debe hacer sentir a sus alumnos que les comprende completamente. Debe acercarse y vincularse con ellos a un nivel emocional y espiritual como ningún maestro secular lo hace. Debe ser empático, pero también debe ser entrópico, lo que significa que debe de estar en constante evolución, buscando materiales y formas de poder perfeccionar su comunicación con sus estudiantes. Eso es lo que se conoce como didáctica y veremos en el video siguiente. Ahora, comparto contigo el capítulo 3 de técnicas didácticas en la educación cristiana. Este capítulo se llama, como puedes ver del lado derecho de tu pantalla, un poco de pedagogía. Pedagogía es la ciencia que se encarga del estudio de todo lo concerniente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que cuando yo analizo cómo debo de llevar a cabo ese proceso de enseñanza y cómo puedo hacerlo mejor, estoy aplicando pedagogía. Cuando analizo todo lo que existe alrededor del proceso de enseñanza, antes de plantarme frente a mis estudiantes para poder compartir información, estoy aplicando pedagogía. Y en este video quiero compartir contigo cuáles son los 4 aspectos pedagógicos que el maestro cristiano debe tener presente antes de plantarse frente a sus alumnos y compartir las verdades de la palabra de Dios. Estas 4 cosas, estos 4 elementos, te los comparto a través del gráfico que acabas de ver en tu pantalla y te hago mención de ellos haciéndolo desde el lado izquierdo de tu pantalla al lado derecho. Primero, conocimiento del alumno. El maestro está obligado a conocer a
su alumno como persona para poder vincularse con él, no solo como maestro, sino también como consejero, pero debe hacerlo de tal forma que entienda cuál es el estímulo que mejor recibirá su estudiante. Segundo, psicología de grupos. El maestro tiene que entender cómo se comporta su grupo de estudiantes cuando está unido. Tres, estructura de una clase bíblica. El maestro debe conocer qué elementos debe tener una clase para ser eficiente. Una clase bíblica no es solamente llegar, pararte y hablar, como hacen muchos maestros que quieren hablar de la fe y después terminan hablando de 20 temas, se van a 400 lugares de la Biblia sin lograr llevar una coherencia en su mensaje. Y por último, el acrónimo ABC al cuadrado, que habla de cuál es la mejor forma de transmitir la información de nuestras clases. Cada uno de estos 4 detalles los veremos a continuación. Así que iniciemos con el primero, conocimiento del alumno. Como maestro, debes dedicar un tiempo sustancial, grande, muy intenso y profundo a tratar de reconocer cómo es tu estudiante. Puede haber 3 tipos de estudiantes. ¿Cómo los distinguimos? Porque cada uno de ellos responde a diferentes tipos de estímulo. O sea, tú le das algo a tu estudiante y el estudiante responde de una mejor manera. Y si utilizas el estímulo adecuado, tu estudiante responderá de una mejor manera. Pero para ello necesitas invertir mucho tiempo. Eso, ese aspecto, ese factor, es algo que muchos maestros no entienden. Tu enseñanza no se limita a preparar una clase y exponerla. Tienes que dedicar un tiempo enorme para poder ser la persona más cercana al niño, a la niña, al joven o al adulto con quien tú compartirás lo que Dios pone en tu corazón. Así que existen 3 tipos diferentes de estudiantes dependiendo el estímulo al que mejor responden. ¿Cuáles son esos estímulos? Por favor, observa la parte baja de tu pantalla. Existen los estudiantes visuales. Significa que ellos responden mejor a estímulos que pueden ver. Ellos quieren ver cosas que tú les muestres y entonces captarás su atención y tendrás su respuesta emocional cognitiva o espiritual. Cognitiva, refiriéndonos a su capacidad de razonar lo que tú le presentes, pero también parte media de la pantalla existen los alumnos auditivos. Ellos son mucho más impactados cuando escuchan lo que tú les dices, no tanto con lo que tú les muestras. Al hablar con ellos, entonces es la forma como tú logras una mejor respuesta de su parte. Y por último, lado derecho, existen los estudiantes kinestésicos. Ahí aparece el icono de una mano, dando a entender que estos estudiantes se sienten extremadamente estimulados cuando reciben de parte de ti el toque de la cercanía física. Son estudiantes que aman estar cerca de ti y ver que tú estás muy cercano a ellos y que incluso tu atención se manifiesta a través de una muestra de cariño, que por supuesto en el contexto cristiano sobre todo se tiene que hacer con el mayor respeto posible. Eso es el conocimiento del alumno. Ahora, pasemos al segundo aspecto, la psicología de grupos. Considera 3 detalles. Dinamismo de tu lado izquierdo, visuales auditivos kinestésicos de la parte central y análisis de la parte derecha. Te lo paso a explicar en unos segundos. Antes, primero hablemos de psicología de grupo, que es el título. La psicología de grupo lo que nos enseña es que cuando nuestros estudiantes están con sus compañeros como un conjunto de personas, sean 20 o 30, todos van a reaccionar de la misma forma. Así que tú no tienes que preocuparte por preparar una clase para 30 diferentes personalidades. Vas a preparar una clase en función del grupo que tienes. Y si entiendes esto,
tu clase la van a recibir mejor tus alumnos, pero hay que entender y distinguir la diferencia. Comencemos. Primero, es importante que entendamos que desde los grupos más pequeños de niños hasta los 5 años, lo que impera en esos grupos de estudiantes es el dinamismo. No existe una personalidad definida en el grupo, no existe un estímulo al que tú tengas que apuntar, un estímulo al que tú debas dirigirte para captar su atención, porque lo que impera es el dinamismo, la energía. Entonces, en estos grupos, la clase bíblica debe ser muy corta en cuanto a exposición, de unos cuantos minutos, no más de 10, porque estos grupos de niños pequeños tienen su atención dispersa, o sea, muy fácilmente se distraen. Entonces tú tienes que dar una exposición muy pequeña y después estar jugando con cosas que les recuerden a ellos lo que tú ya diste en tu exposición. Bien, ahora, después vamos con los grupos de 5 años a 13 años. En estos grupos es muy difícil distinguir si tu grupo es visual, auditivo, kinestésico, lo que está en medio. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque usualmente en estos grupos siempre va a imperar el control de los alumnos que tengan el temperamento más fuerte. Y usualmente estos alumnos son los alumnos visuales. Recuerda, esto sucede en los grupos que tienen entre 5 y 13 años. Así que tú tienes que orientar en más del 80% de las veces la preparación de tu clase, asumiendo que tus alumnos son visuales y tienes que hacer el ejercicio necesario para atrapar la atención de todo el grupo, puesto que está siendo moldeado por los alumnos visuales que están dentro de él. Y por último, lado derecho, análisis. Cuando ya los grupos pasan de 30 años, ya no son los alumnos de carácter más fuerte los que dominan el grupo. Entonces ahora tienes que analizar a todo el grupo como analizaste a cada estudiante para determinar qué estímulo tú vas a presentarles para que ellos respondan mejor. Ahora, esta medida que yo te he planteado de los 5 a los 13 años es solamente una medida general. Por favor, sé muy observador porque es posible que incluso ya desde los 11 o 12 años el grupo ya tenga una personalidad diferente y sea necesario que hagas la distinción que hemos mencionado. Vamos con el tercer aspecto. El tercer aspecto dice estructura de una clase bíblica. En ella aprenderemos cuáles son los elementos que debe tener una clase basada en la Biblia para que funcione bien. Te los menciono de acuerdo al gráfico que ves en la parte baja de la pantalla, comenzando de izquierda a derecha. La clase debe tener una activación, alguna actividad dinámica que mueva a los alumnos para captar su atención. Debe existir una oración para que exista la presencia del Espíritu Santo haciendo esa labor de dirigir al maestro e iluminar al alumno que vimos en el video anterior. Después debe existir una introducción, una pequeña información utilizando una dinámica, una historia de la Biblia, un ejemplo cotidiano, que le diga a tus alumnos en pocas palabras cuál va a ser el tema central de tu clase. Debe existir una presentación. Todo el material que tú vas a compartir, toda la enseñanza, se lo debes presentar al alumno de acuerdo a sus necesidades. Eso lo veremos en el siguiente video. Debe existir una retroalimentación. ¿Qué significa? Que debes hacer alguna actividad donde tú percibas y te des cuenta si realmente tus alumnos aprendieron de tal forma que tú hagas algo donde ellos te devuelvan lo que tú les enseñaste y compruebes que aprendieron. Y finalmente tiene que existir otra dinámica, otra actividad que los dinamice y los mueva, pero ya tratando de que esa dinámica sea una dinámica donde tú compruebes que ellos pueden ya aplicar lo que les enseñaste. Es diferente a la dinámica del principio que solamente es para despertarlos y captar su atención. Y por supuesto debe existir una oración final. En pantalla te comparto un modelo de estructura bíblica considerando como base una clase que va a durar 60 minutos.
aunque tu clase puede ser diferente y tienes que hacer las adecuaciones que necesites en cuanto a tiempo. Por ejemplo, los primeros 6 minutos son para activación, luego los siguientes 3 minutos son para la oración, los siguientes 4 minutos para hacer tu introducción, luego, después de la introducción, tienes 20 minutos para hacer tu presentación, 12 minutos para generar una retroalimentación y finalmente 7 minutos para una dinámica donde compruebes si ellos han aprendido y hagas la oración final. Ahora, ¿qué se hace dentro de cada uno de esos aspectos? Eso, eso ya es didáctica. Pedagogía es la planeación y el análisis del alumno. Didáctica es cómo presentas la clase. Insisto, esto se verá en el video siguiente. Y vamos al cuarto y último aspecto, ABC al cuadrado. Este acrónimo únicamente lo que te está diciendo es que la forma en que tú enseñes debe seguir este método. Autoaprendizaje basado en la construcción del conocimiento. ABC al cuadrado. ¿Qué significa? Que tú como maestro debes guiar al alumno para que él mismo genere el aprendizaje que tiene que recibir. El maestro aquí se convierte únicamente en una guía que va llevando al alumno de la mano para que el alumno pueda por sí solo aprender, pero tienes que ayudarlo para que él aprenda basándose en que tú como maestro le ayudes a que él construya su propio conocimiento, que lo que tú le digas sea un apoyo para que él comprenda lo que necesita. Y aquí quisiera yo orientarme hacia muchos pasajes de los evangelios que sin lugar a dudas cualquier buen maestro encontrará, donde veamos a Jesús enseñando. ¿Sabes? Siempre ves a Jesús aplicando este método en su enseñanza, ABC al cuadrado, autoaprendizaje basado en la construcción del conocimiento, en cualquier caso donde lo veas enseñando. Ejemplo, Jesucristo quiere enseñarle a sus discípulos cuál es su verdadera naturaleza divina y quién Él es, y por lo mismo que ellos entiendan la autoridad que Él tiene. Y entonces les lanza una pregunta y les dice, ¿quiénes dicen o quién dicen los hombres que yo soy? Para después preguntarles, ¿y ustedes qué opinan que yo soy? Jesús los hace reflexionar, los hace que construyan su conocimiento y en función de las respuestas de la información que ellos habían escuchado, ellos formulen sus propias respuestas y entonces ya ellos solos aprenden guiados por Cristo y entonces le responden ya, tú eres, en palabras del apóstol Pedro, el Hijo del Dios viviente. O cuando Jesús les dice, miren los lirios del campo, les está mostrando ejemplos cotidianos de lo que pasa a su alrededor y se basa en ellos para que ellos relacionen el ejemplo de la planta y esto ellos lo apliquen al cuidado que Dios tenía en su vida y tiene en la vida de cualquier creyente. Así que ellos aprendieron por sí mismos construyendo su propio conocimiento. Así es como tú debes aplicar tu pedagogía y así es como debes llevar tu clase a tus alumnos. Las formas, las herramientas y los recursos para hacer esto, eso lo analizaremos en el video siguiente. Así que te invito a que te hagas del material del libro Técnicas Didácticas en la Educación Cristiana y apliques estas 4 cosas como maestro en tu pedagogía para que así tus clases se vuelvan cada vez mejores. Maestros cristianos, que Dios nos siga utilizando para dar gloria a su nombre y llevar a nuestros estudiantes a un verdadero crecimiento espiritual y una verdadera transformación. Concluyo invitándote nuevamente a suscribirte a este canal y no olvides, por favor, compartir este material y tampoco olvides activar la campana de notificaciones cuando te suscribas para que sepas cuando hay nuevo material disponible para ti. Nos vemos en el siguiente video donde seguimos analizando el libro Técnicas Didácticas en la Educación Cristiana. Que Dios te bendiga.